Muy buena noche, amados hermanos. Dios les bendiga a todos a los fieles y santos en Cristo Jesús que se encuentran alrededor del mundo, amados hermanos. Bien, amados hermanos, continuamos con nuestra clase de teología propia y estamos en la clase, en el volumen 2, teología propia. Vamos por nuestra tercera clase, amados hermanos. Y recuerden, hermanos, que estamos viendo los nombres y títulos de Dios, ¿sí? Y hoy estamos viendo el primero, que es Elohim. Estamos viendo uno de esos nombres o títulos, que es Elohim. Y ya vimos, hermanos, que este título, hermanos, de Elohim no siempre se va a aplicar para Dios. Cada que lo encontramos en la Biblia, amados hermanos, no siempre se aplica para el Dios supremo, amados hermanos. Bien, también vamos a ver, hermanos, el significado literal de Elohim, que también significa, hermanos, el que ejerce poder, ¿sí? Básicamente es esto, hermanos. Ajá. Y para eso vamos, hermanos, allí al capítulo 1 de Génesis 1. Ahí vamos a ver, hermanos, en Génesis 1, hermanos, que vamos a encontrar que se describe a Elohim, hermanos, o sea, a Dios ejerciendo su poder en las siguientes 11 palabras, amados hermanos. Por ejemplo, esas 11 palabras es creó, hizo, formó, movió, dijo, vio, llamó, separó, terminó, puso y bendijo, amados hermanos. Ahora ustedes, hermanos, en su casa, hermanos, van a leer todo el capítulo, hermanos, y van a subrayar, hermanos, cuántas veces aparece, hermanos, esa acción de Elohim, o sea, de Dios, mostrando su poder, mostrando que Él está al mando. Si se da usted cuenta, hermanos, o ha leído ahí Génesis 1, se da cuenta, hermanos, de que Él no solo está haciendo, hermano, sino que también está ordenando, amados hermanos. Porque dice ahí, Dios, sea la luz. Y eso nos habla, hermanos, de orden. ¿Sí me van a entender, hermanos? Ok. Así que el poder de Dios, hermanos, no solo es dinamis, como por ejemplo decir un poder explosivo, un poder energético, hermanos. No, sino que es un poder, hermanos, soberano, hermanos. Es un poder soberano, no es un poder de índole dinamis, hermano. Es por eso, hermanos, que en la escritura, en la Biblia, habla de que Él manda, hermanos. Incluso, hermanos, Él manda o dice, hermanos, las cosas que son como si, las cosas que no son como si fueran, hermanos. Incluso Él llama las cosas que no son como si fueran, hermanos. ¿Por qué? Porque nos habla de un poder soberano, que Él está al mando de todo, hermanos. Y aquí estamos viendo, hermanos, la autoridad de aquel que está sentado, hermanos, sobre todo, hermanos. Y Dios está también demostrando, hermanos, estamos demostrando no solo el poder omnipotencial, amados hermanos. No solo nos está mostrando también su poder omnipotencial, hermanos, sino que también, hermanos, está demostrando su poder de autoridad, hermanos, de dominio, de señorío, y también vemos aquí que Dios está ejerciendo ese título, hermanos, de Elohim, como el que está sentado en el trono, hermanos, el que está por encima, hermanos, de todo, el poderoso, el fuerte. Hermanos, estos son términos los que acabamos de ver, hermanos, que nos ayudarán. Estos términos, hermanos, que acabamos de ver, nos ayudarán a ver cómo es que Dios, hermanos, ejerce autoridad, amados hermanos, ¿sí? Ahora, es interesante, hermanos, que Jesús, hermanos, ok,
que Jesús va a utilizar lo mismo, hermanos, lo mismo que vemos ahí en Génesis capítulo 1, hermanos, Dios ejerciendo su poder, su autoridad, su dominio, hermanos. Vemos que también nuestro Señor Jesús, hermanos, va a utilizar lo mismo cuando Él estuvo aquí en la tierra, o utilizó lo mismo aquí en la tierra, amados hermanos. Por ejemplo, hermanos, ahí cuando Jesús le dijo, o cuando Jesús le dice al viento y a los mares que cesen, hermanos. ¿Y qué pasa? Le obedecen, amados hermanos, Entonces, ¿qué vemos ahí, hermanos? ¿Qué vemos ahí? Jesús ejerciendo ese poder, esa autoridad, amados hermanos. Lo mismo que vemos en Génesis capítulo 1, hermanos. Jesús lo vemos. Y esto es maravilloso, hermanos, puesto que ningún hombre, hermanos, común jamás podría hacer esto, hermanos. Ningún hombre común como nosotros, como tú y yo, hermanos, podría hacer esto, lo que hizo Jesús ahí cuando le dice al viento y a los mares que cesaran, hermanos. Vemos el mismo poder que Jesús utiliza, lo mismo que vemos en Génesis capítulo 1, hermanos, que Dios está ejerciendo, ordenando. Jesús igual utiliza esto, hace lo mismo, hermanos, hace lo mismo cuando le dice a los vientos y los mares que cesen y que le obedecen, hermanos. Eso lo podemos ver, hermanos, en Mateo capítulo 8 y Lucas capítulo 8, hermanos. Si usted es un buen estudiante de la Biblia, sabrá que lo que estoy hablando está ahí en ese capítulo, amado hermano. ¿Sí? Y aquí es donde surge una pregunta, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que estaba demostrando Jesús al ordenar a la naturaleza? ¿O qué quería enseñarnos? ¿O qué quería demostrar Jesús al ordenarle a la naturaleza? ¿Qué quiere que sepamos hoy? Que Él es Elohim, amados hermanos. Que Él es Elohim. Eso era lo que estaba demostrando, o quería demostrar que Él era Elohim. Lo mismo que vemos ahí en Génesis capítulo 1, amados hermanos. Es por eso, amados hermanos, que los que vieron esto, hermanos, de Jesús ahí ordenando a los mares y el viento, hermanos, que cesaran, los que lo vieron se quedaron asombrados y dijeron: ¿quién es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. ¿Quién era este? ¿Sí? Pues era el mismo Dios, es el mismo Dios, es Dios, que Él es Elohim. ¿Sí? Lo que Jesús está resaltando son esos atributos, hermanos, gloriosos de Dios, que están ahí en Génesis capítulo 1, amados hermanos. Y nos muestra de que Él tiene el dominio total sobre la creación. O sea, en pocas palabras, que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y aquí donde muchos no les gusta, porque esto no estoy diciendo que Jesús es el Padre, o que a la vez Jesús es el Padre y el Espíritu Santo, como muchos lo quieren hacer creer o ver, o están diciendo que Jesús, hay una corriente, una denominación que dicen que Jesús que a la vez es el Padre, que a la vez es el Hijo y que a la vez es el Espíritu Santo. No. Esto ya lo veremos más adelante, realmente qué es la Trinidad. Muchos no creen en la Trinidad, ¿verdad? Pero bueno, hay desconocimiento bíblico, amados hermanos. Entonces aquí, hermanos, vemos que Él está demostrando que tiene dominio sobre toda la creación, o sea, que Jesús es Dios. En simples palabras. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ningún hombre tiene esa autoridad, ese dominio, para nada. Y aquí Jesús nos demuestra que Él sí lo tiene. ¿Por qué? Porque Él es Elohim, porque Él es Dios.
Porque ninguna criatura tiene ese poder, hermanos. Ninguna criatura, ningún ser humano tiene ese poder que tenía Jesús. El hombre no tiene poder por sí mismo, sino el que Dios le haya dado, el que Dios le permita tener. Y aquí surge otra pregunta, hermanos. Bueno, entonces, nosotros tenemos cierto poder, cierta autoridad. ¿Qué piensan, hermanos? El ser humano, tú y yo, hermanos, tú y yo tenemos cierto poder y autoridad. ¿Qué piensa, amado hermano? ¿Si lo tenemos o no cree que tenemos autoridad y cierto poder? Claro, amado hermano, claro que sí tenemos poder. Por ejemplo, hermanos, Adán tenía cierto señorío, cierta autoridad, cierto poder. Sí, sí lo tenía. Pero lo que no tenía, hermanos, era poder y autoridad de índole, amado hermano, intrínseco. Autoridad intrínseco, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no tenía una autoridad propia, esencial. Eso quiere decir que no tenía una autoridad intrínseco. O sea, propia, esencial de sí mismo. Sino que esa autoridad, amado hermanos, o ese poder, era compartida de parte de Dios. El hombre, hermanos, tiene un poder, una autoridad delegada, o sea, hermanos, limitada, hermanos. Solo lo que Dios le permite tener, amado hermano. Solo la que Dios le permite tener. El hombre, el ser humano, hermanos, no tiene autoridad, no tiene poder propia, esencial de sí mismo. No, esta viene por parte de Dios hacia el hombre. Y es la que el Dios le permite tener, o nos permite tener, hermanos. Tengamos bien claro eso, hermanos. Y aquí vemos que Jesús, él no, porque él sí tenía una autoridad propia, esencial. ¿Por qué, hermanos? Porque él es Dios, Jesús es Dios. ¿Sí? Pues lo que estaba demostrando aquí, lo que se habló en Génesis capítulo 1, hermanos, que yo soy obrando Elohim, él utilizando lo mismo, hermanos. Eso nos habla que él es Dios, amado hermanos. Porque ninguna criatura, ningún ser humano normal como tú y yo, criaturas caídas, tenemos ese poder. No tenemos ese poder, ese poder propio, esa autoridad propia, esa esencia propia. Tenemos poder, sí, tenemos poder y autoridad, pero esta es dada por Dios. Y es una autoridad que está bajo la autoridad de Dios, que no la da, o sea, una autoridad y un poder limitado o limitada. Solo la que Dios nos permite tener. Un ejemplo, hermanos, claro, que donde el hombre nomás tiene cierta autoridad que la cual Dios le permite tener, lo podemos ver, hermanos, cuando Jesús estaba frente a Pilato, hermanos, fue llevado frente a Pilato, hermanos. ¿Sí? Vemos que ahí Pilato le dice que él tenía el poder y la autoridad para soltarle o para quitarle la vida. Vemos ahí Pilato diciendo que él tenía autoridad. Pero ¿qué le contesta o qué le dice Jesús? Ningún poder o autoridad tendrías si no se te hubiera dado desde arriba del cielo. ¿Se dan cuenta, hermanos? El hombre a veces se ha creído que tener una autoridad, un poder propio, o se ha sentido dueño de esa autoridad o de ese poder propio. Pero no, hermanos, ese poder, y lo vemos claramente aquí cuando Jesús le dice, ningún poder o autoridad tendría si no se te hubiera dado de arriba del cielo. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Que el hombre sí tiene un poder, sí, claro, una autoridad,
La tiene, pero esta autoridad está bajo lo que Dios le permite tener, lo que Dios nos permite tener. Ya que esta autoridad o poder no es propia o esencial del ser humano, sino que esta autoridad viene por medio o la permite el Señor, Dios, pero está bajo lo que Él nos permite tener. Nunca es una autoridad propia, nunca es esencial de nosotros, no. Esta es permitida bajo la mano de Dios, hermanos. Pero qué diferente con Jesús. Y qué interesante que Jesús, antes de dar la gran comisión, amados hermanos, dijo que toda potestad le era dada en los cielos y en la tierra. Vemos la gran diferencia del ser humano a Jesús, ¿no? Que Él sí tenía, o que Él sí tiene una autoridad propia, Él sí tiene una autoridad y poder, esencia propia. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿sí? Dice que esa se le ha dado potestad dada en los cielos como en la tierra. Hermanos, y eso solamente Dios lo puede tener. No el ser humano, solamente Dios. Y vemos que Jesús, hermanos, aquí estaba tomando ese papel soberano por encima de toda la creación, hermanos. Para decir, con esa potestad con la que mando al viento y a los planetas, a los cosmos, con esa autoridad propia, esencial, Él es Dios. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Yo les ordeno ahora que hagan discípulos. Interesante, hermanos, ¿no? ¿Sí lo había visto? ¿Sí lo había visto así? Pero a veces el ser humano cree que tiene autoridad, tiene poder propio, esencial. Y no es así, no es así. ¿Sí? Pero a veces el hombre se le olvida eso, ¿sí? A veces el hombre se le olvida de dónde viene su autoridad y el poder, de lo que se le permite tener. A veces el ser humano olvidamos eso. Olvidamos que eso viene de parte de Dios. Todo, hermanos, lo que nosotros tenemos, o todo lo que nosotros llegamos a tener, inteligencia, sabiduría, todo eso, hermanos, autoridad, poder, no viene de nosotros, hermanos. No viene, no pertenece, no es algo propio, algo esencial de nosotros, sino de parte de Dios. Pero a veces el ser humano se le ha olvidado eso y cree que Él reina, cree que Él es el poderoso, cree que Él es el Señor, o creemos que somos señores, ¿no? Que tenemos un poder por encima de Dios. A veces el hombre se le olvida eso. Y eso es a veces triste. Pero vemos que aquí Jesús no, Él sí tiene un poder propio, una esencia propia. ¿Por qué? Porque Él es Dios, amados hermanos. Bien, amados hermanos, sigamos avanzando con la palabra Elohim, que es Dios, obviamente, hermanos. Esta palabra Elohim, hermanos, también significa también significa, amados hermanos, el que tiene poder sobre los gobiernos, hermanos. Y en forma aplicativa, amados hermanos, la Biblia también va a enseñar, hermanos, esto de Dios. De que Elohim tiene poder sobre los gobiernos, ¿sí? Y esto nos lo dice, hermanos, el profeta Daniel, amados hermanos. El profeta Daniel, hermanos, destacó esta verdad, que está ahí en Daniel capítulo 4, verso 17. Vamos a Daniel. Vamos a Daniel. Daniel
Bien. Daniel 4:7 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo, o sea, Elohim, gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre el más bajo de los hombres. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, también Elohim, hermanos, significa que tiene poder sobre los gobiernos, hermanos. Y lo vemos claramente aquí. Dice que el Altísimo tiene o gobierna el reino de los hombres. Así que aquí tenemos, hermanos, que el Altísimo, Elohim, Dios, es el que gobierna sobre el gobierno de los hombres, hermanos. ¿Se da cuenta, hermanos, que el gobierno del hombre es temporal? ¿Es ficticio? No es que el hombre se crea señorío de todo, sino que obviamente Dios es el que tiene el dominio sobre los gobiernos, ¿sí? Es el que tiene el poder, hermanos. Bien, ahora, hermanos, vayamos ahí ahí mismo en Daniel 4:20 al 21, hermanos. Y aquí vamos a poder ver más, dice. Dice, pero cuando el corazón del rey Nabucodonosor permítame, hermano, permítame. Nabucodonosor se volvió arrogante por causa del orgullo, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Y fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal y vivió entre los asnos salvajes. Y se alimentó con pasto como el ganado. Y el rocío del cielo empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es soberano sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere, amados hermanos. ¿Se da cuenta, amado hermano? Aquí con el rey, este rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, cómo él pensó, hermanos, que él era el que gobernaba, que él era el Señor. Por el orgullo, la soberbia. Y cuántos hoy en día vemos, hermanos, que están en esa misma posición, igual que este rey, ¿no? Creyendo, hermanos, que ellos son las eminencias, los grandes, que tienen el poder, la autoridad, hermanos, que gobiernan, que se creen los máximos, hermanos, señoríos. Pero en realidad no, hermanos. Como podemos ver aquí, hermanos, Dios le dio a este rey de Babilonia, hermanos, le dio una tremenda lección, amados hermanos. ¿Por qué? Porque él se creía que era el soberano, porque él pensó que era el máximo, lo máximo, el más grande, ¿no? Que de él venía la sabiduría, que de él tenía el poder y que él se creía prácticamente Señor, ¿no? Pero vemos que Dios, amados hermanos, le dio una tremenda lección, hermanos. Al rey Nabucodonosor, hermanos. Y a veces el ser humano piensa como este rey, ¿no? Piensa que tiene el poder, piensa que tiene el señorío, piensa que gobierna y que todo se siente el máximo y dueño, eminencia.
Pero no es así, hermanos. Dios es el que gobierna sobre los gobiernos, amados hermanos. Y lo vemos ahí claramente, hermanos, donde realmente Dios lleva un proceso a este rey, donde al final de cuentas este rey, hermanos, reconoce o termina reconociendo, hermanos, quién era el que tenía el poder, hermanos. Y reconoce que Elohim, Dios, era el que tenía el control, el poder. Y que el que tenía el poder sobre los gobiernos. ¿Sí? Vemos que el rey Nabucodonosor termina reconociendo al Dios verdadero, a Elohim, amados hermanos, al Altísimo. Y termina, hermanos, convirtiéndose en un fiel creyente de la verdad. Pero fíjense lo que lo tuvo que pasar, ¿no? ¿A dónde tuvo que llevarlo para que le bajara su orgullo, ¿no? Para que viera que realmente no era él lo que pensaba hacer, sino que el que está por encima de todo da gobiernos y quita gobiernos y pone reyes a quien quiere. ¿Sí? Entonces este rey, Nabucodonosor, entendió que él estaba equivocado, que realmente el que tiene dominio sobre todo, y no hay nada por encima de él, nada, sino que es el que gobierna todo, es Elohim, es Dios. Tanto así, amados hermanos, que él termina reconociendo a Elohim y termina convirtiéndose al verdadero Dios. Porque reconoce que Elohim tiene el poder sobre los juicios, ya sea relativos a los hombres o a las naciones, amados hermanos. Ya que cuando Elohim golpea o Dios golpea, nadie puede resistirle. Pero a veces el ser humano cree que puede, ¿no? Cree que él es la máxima autoridad o máxima que puede hacer lo que quiera y que nadie le puede decir nada. Pero sin saber que Dios es el que tiene el dominio de todo, el que tiene el poder, la autoridad, el que gobierna sobre los gobiernos en las naciones, y que nada hay por encima de él, amados hermanos. Nada hay por encima de él. Entonces vemos aquí este título, hermanos, que de Elohim, que también significa, hermanos, el que gobierna sobre los gobiernos humanos, hermanos. Bien, mis amados hermanos, esta clase fue un poquito más breve, amados hermanos. Espero que esto sea de gran bendición, amados hermanos. En verdad les sirva, que sea de gran bendición, amados hermanos. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Estaremos continuando con este estudio de teología propia, amados hermanos. Espero que sea de gran bendición para todos, que sea de gran bendición, de gran crecimiento. Hermanos, recuerden que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que sabemos no es nuestro, sino de parte de Dios, viene de parte de Dios. Que nosotros nunca somos superiores a nadie, que no tenemos una autoridad propia, no tenemos poder propio, sino todo, hermanos, todo. Eso ténganlo muy presente, amados hermanos. Lo que tú sepas, lo que yo sepa, o lo que Dios nos esté bendiciendo o viendo de estas bendiciones de ver lo que realmente dice su palabra, no viene porque yo sea un intelecto, sino viene porque realmente, amados hermanos, esto viene por parte de Dios, y es parte de Dios. De Él viene todo, y nada es nuestro, amados hermanos, sino que todo procede de Él. Él es el que tiene la autoridad, Él es el que tiene dominio sobre los gobiernos, Él es el que tiene dominio sobre todo, hermanos, lo que existe tanto aquí en la tierra como en los cielos, hermanos. Nada es nuestro y nada de lo que nosotros sabemos es nuestro, sino que todo nos lo da el Señor y es de Él. Eso es lo que nosotros tenemos que mantenernos como esclavos de nuestro Señor, reconociendo siempre delante del que no tenemos nada, que nada es nuestro y que todo proviene de Él.
Y si no lo da, hermanos, es porque quiere que nosotros lo compartamos con los hermanos. No para que nos lo quedemos, para que nos sientamos superiores, para que nos sientamos más que lo hermano. No, hermanos, porque nadie es más que el otro. Todos somos iguales, solamente Dios nos va a designar diferentes labores, diferentes llamados, hermanos. Pero todos servimos, hermanos. Todos somos útiles para el Señor. Y donde Dios te haya llamado, te haya puesto, ahí sírvele, porque ahí el Señor te va a madurar, a llevar en el área que te ponga. Entonces, amados hermanos, espero que este estudio sea de gran bendición, amados hermanos. Que Dios les bendiga a todos los fieles y santos alrededor del mundo, a todos los fieles y santos en Cristo Jesús, a esas nuevas criaturas que somos en Cristo Jesús. No de dominaciones, como lo he dicho, amados hermanos. No bajo jerarquías humanas, sino bajo nuestro Señor Jesucristo. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que no se sometan a su pastor que está ahí, a su pastor que Dios ha puesto en su congregación, en su grey, que realmente se ha puesto por Dios. No estoy diciendo que no se sometan. Tengan un respeto, obedezcanlo, como dice la palabra, obedecer a vuestros pastores porque ellos cuidan. No dejemos de congregarnos, amados hermanos. No dejemos, porque ahí en la congregación es para estimularnos, para amarnos, para pedirnos por otros, porque somos cuerpo de miembros de Cristo, amados hermanos. No estoy diciendo que no sometan a las autoridades que Dios ha puesto ahí como ancianos, como pastores. No, simplemente, hermanos, que no pertenecemos a ninguna denominación, no pertenecemos a una jerarquía humana, sino que pertenecemos a Cristo. Y aquellos hermanos que Dios ha puesto como ministros en sus congregaciones, antes de ser pastores, amados hermanos, igual son ovejas. Amados hermanos, ministros, eso nunca se les olvida, amados hermanos, que antes de ser ministros o pastores, son ovejas, amados hermanos, y que van a la par de cualquier hermano que está ahí. Que no porque sea su llamado al ser ministros o ser pastores son más que los hermanos que están ahí, porque todos tenemos la misma unción, amados hermanos. Todos, el día que creímos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo aceptamos, tenemos esa misma unción, hermanos. Todos tenemos la misma unción. Nadie es más. Así que, mis más amados hermanos, nosotros como iglesia, si el ministro que Dios ha puesto enfrente está fallando, la iglesia, los hermanos, tenemos la obligación, amados hermanos, de exhortarle en amor. Y si ese siervo lo ha puesto el Señor y es del Señor, reconocerá. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta también, hermanos, si cada persona, hermano, o ministro, lo que sea, si mora el Espíritu dentro de él. Ok, mis amados hermanos, así es que Dios bendiciones, Dios les bendiga a todos mis amados hermanos, aunque no los conozca alrededor del mundo, pero todos aquellos que han aceptado a Cristo, nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Cristo y hemos creído en su evangelio, somos miembros de su cuerpo, amados hermanos. Por eso se nos llama los fieles y santos en Cristo Jesús. Como decía nuestro amado hermano Pablo, a los fieles y santos de Galacia, a los fieles y santos de Corintio. ¿Sí, hermano? Entonces, esos somos, los fieles y santos en Cristo Jesús, en cualquier parte del mundo que nos encontremos. Porque eso es la iglesia. ¿Qué es la iglesia de Cristo? El grupo de personas que ha creído en el evangelio. Y eso hay, hermanos, en todo el mundo. Que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, y si así lo quiere el Señor, nos estaremos viendo más adelante, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiciones.